en la crisis ahora hay como dos escuelas. Una escuela que dice, continuamos con lo de antes y el poder de la banca, ¿no? Los que todavía quieren más poder para la banca. Y luego hay otros que dicen, no, que el Estado intervenga un poco más, ¿no? Tipo Stiglitz o tipo Krugman, que son de estos keynesianos, ¿no? Y luego estamos los economistas ecológicos que decimos, olvídense del crecimiento en los países ricos, olvídense. Los economistas enseñan como dos escuelas, una que dice que el mercado lo soluciona todo, ya está, o sea que los precios del mercado lo solucionan todo y que si un precio sube la gente va a producir más de aquello y entonces ya habrá más oferta y se equilibra la oferta con la demanda y así es. Hay otros economistas que, visto lo que pasó ya en los años 30, y se llama el famoso economista Keynes, que dijo, cuando hay una crisis, tú no puedes dejar que los salarios bajen hasta que las fábricas vuelvan a dar trabajo a los que se han quedado sin trabajo, porque se habrán muerto por el camino. Y además, si no tienen trabajo, no pueden comprar. Y si no pueden comprar, las máquinas nunca podrán volver a emplear a gente. Esto es lo que ahora se llama la paradoja de la austeridad, ¿no? Estrechan el cinturón a todo el mundo, la gente no tiene dinero y no. Pero estas son las dos escuelas. Esta, Keynes, un poco más crítica, y la otra que es que la felicidad viene con el mercado, lo que llamamos la escuela de Chicago, pero que no es de Chicago, viene de Austria, de los años 20 o viene del siglo XVIII ya, ¿no? Que la mano invisible lleva la felicidad de todos, la mano invisible del egoísmo personal. Y las dos escuelas se olvidan de la realidad, esta realidad de la sala de máquinas, de la ecología, se han olvidado. Son economistas metafísicos, ¿no? Se olvidan de la parte física. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que, bueno, que toda la economía industrial el crecimiento se ha basado en que le hemos puesto más energía y más materiales. Esto permitió una gran expansión y permitió un gran poder político también y permitió apoderarse de muchas partes del mundo, que esto ha continuado, y continuar importando las materias primas, los combustibles fósiles, materias primas, por las buenas, pagando precios, o por las malas, como en Irak. Los políticos no tienen ni idea de lo que hay que hacer, no tienen ni idea, porque o eran de los neoliberales que pensaban todo va a ir bien vendiendo cromos de estos de los seguros de fallo de crédito, nos vendemos los cromos unos a otros y todo va a ir bien durante un tiempo, o los otros que tenían la reserva esta keynesiana. Yo al principio pensaba que quizá funcionaría. O sea, si hay una crisis, que el Estado gaste. ¿Cómo va a gastar el Estado? Endeudándose para empezar. Luego crece la economía, devuelve los créditos y funciona. Esto les ha fallado. Muchos países europeos y Estados Unidos sobre todo, porque Estados Unidos son los que tienen más deuda, ya se venían endeudando, ¿no? Porque sí, no hacía falta, pero se estaban endeudando. Estados Unidos, por las guerras, la guerra de Irak hizo subir la deuda. O sea, Clinton nos endeudó, pero luego Bush se endeudó muchísimo con la guerra. Aquí no había mucha deuda en España, pero con la crisis el Estado vio, primero, que el número de gente sin trabajo aumentaba, y algo había que darles. Y luego vio que había bancos que empezaban a ir mal, y había algunas cajas que había que poner dinero. Y luego dijo, saldremos de la deuda invirtiendo todavía más obras públicas, ¿no? O comprando, subvencionando que la gente se compre automóviles nuevos, que ya es el colmo. Si un banco se lanza a una cosa tan absurda como han hecho los bancos de aquí, o los de Estados Unidos, o otros, ¿no? O Islandia fue peor, de construir 2 millones o 3 millones de pisos y casas por vender, ¿no? Y ahora no lo pueden vender, ni los hipotecados les pagan, ni ellos no pueden vender. ¿Qué culpa tenemos? Ninguna culpa tenemos. Que sufran los que querían ganar dinero con esto, y que los bancos se conviertan puramente en un servicio público. Se puede pagar la deuda con inflación, que la moneda perdiera valor, pero esto el Banco Europeo no quiere,
Y luego, que me parece bien, tampoco hay por qué llevarlo todo a la inflación, que suban los precios. Y la otra manera de que se paguen las deudas es que hubiera crecimiento económico. Yo no creo que sea bueno que la economía crezca para pagar la deuda. La economía tiene que ser para la gente, no para la deuda, ¿no? Y tiene que ser para conservar el ambiente. Este sistema absurdo de pensar que se va a crecer estirado por las deudas es un sistema que ha fracasado. Ha fracasado al nivel de la economía que se llama productiva y más todavía al nivel de la economía real, de la economía ecológica, que no puede continuar creciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un gran default, como se llama, no se van a pagar las deudas. Tampoco será un tan gran desastre, muchas veces se han dejado de pagar deudas. Los alemanes en el siglo XX, por 2 veces, no pagaron las deudas después de las 2 guerras mundiales, ¿no? Y negociaron en la Segunda Guerra Mundial no pagar la deuda. Nunca más nos prestarán. Mentira. Argentina hizo esto hace 10 años y luego le han vuelto a prestar. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene dinero en el mundo. ¿Por qué tiene dinero? Porque ha sabido comprar o vender, o porque está explotando a alguien, o porque está sacando petróleo y lo vende, aunque el petróleo le cuesta poco porque ya lo produjo la geología hace millones de años. La economía del norte ya no debería crecer más, porque solo crece a base de explotar todo el mundo, ¿no? Y el mundo no está vacío. En el mundo hay gente que sufre estas agresiones para extraer materias primas. Tú has de ver la economía como un edificio como de 3 pisos. En el piso de arriba están los financieros, así una gran sala que está con calefacción en invierno y bien instalada, y están allá jugando a la ruleta y produciendo deudas, porque lo que quieren es que la gente esté endeudada para que luego les devuelvan el dinero con interés, ¿no? Luego hay el segundo piso, que es como la economía que los periódicos llaman la economía real, productiva. La SEAT, el Corte Inglés, ¿no? Las grandes producciones y los grandes comercios, también la sanidad, aunque sea con financiación pública. Pero por debajo está la sala de máquinas, y esto los economistas casi nunca se acuerdan. O está donde entra el carbón, el petróleo, el gas, donde se hacen la máquina de vapor o la electricidad, y donde se producen residuos, ¿no es verdad? Y el principal es el dióxido de carbono, que está cambiando la atmósfera y produce el cambio climático. Entonces, estos 3 pisos deberían ir acompasados, y no ocurre así. Las finanzas de vez en cuando se disparan, como pasó en los últimos años. Pero el crecimiento económico no depende de la economía, depende de la sala de máquinas. Depende del petróleo, del carbón, del gas, y depende de lo que pasa con la contaminación. Y además el petróleo está llegando a un pico de extracción. El pico de Hoover se llama. El tal Hoover lo escribió el año 1949. Lo que tiene mérito es que tantos años después, todavía en los libros de economía, que estudian en la Facultad de Economía, la primera lección o la segunda no sea el petróleo y el pico de Hoover. Las inversiones ecológicas no son rentables. Bueno, ¿qué más da? Lo que pasa es que las inversiones rentables son rentables porque los precios son absurdos, ¿no? Los precios no tienen en cuenta el futuro. Los precios están puestos para ganar dinero y olvidarse de la sustentabilidad. Si quisiéramos hacer producciones menos rentables pero más sostenibles, que duren más tiempo, que no impliquen destrucción, sino que impliquen una economía que pueda durar, esto en dinero da menos. Y como en la economía capitalista lo que hay que hacer es ganar al año 5, 10, 15% por lo menos, ¿no?, para poder pagar los créditos de los bancos, no se invierte. Por ejemplo, no se invierte en energía solar. Si no está muy subvencionada, no se invierte. Dejemos que crezcan la gente más pobre del mundo. Y sobre todo, no hagamos esta guerra continua de las materias primas. ¿De qué depende todo esto? Depende de que haya movimientos sociales, ¿no? De que haya movimientos sociales que impulsen esto. Entre el tema ecológico y el tema financiero el campo está abierto, el partido puede ya empezar, digamos, para que hubiera otro tipo de economía
y otro tipo de política, ¿no? Que yo creo que debería ser una política democrática, pero con más participación. No, porque esto es una democracia, bueno, como se dice tantas veces, ¿no? En algunas cosas es real porque se puede votar, y en el franquismo no se podía votar, pero es irreal porque vete a vender esta entrevista a TV1, ¿no?